Bueno, entonces vamos a ver un ejemplo sobre frecuencias, frecuencias, sobre referencias absolutas y relativas que aparece en la hoja 3. Entonces vamos a hacer el desarrollo de este ejemplo. Dice que debemos multiplicar y sumar toda la serie de números usando referencia relativa por fila o una con referencias absolutas para toda la tabla. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Empezar la referencia relativa por fila. Vamos a activar el botón de referencias relativas y vamos a iniciar a grabar la macro. Esta se va a llamar relativa multiplicación, pues multi en este caso. Voy a ponerle una abreviatura que en este caso va a ser control S para poder ejecutarla, ya que únicamente voy a almacenarlo de una fila. Le doy clic a la celda en donde quiero que pues empecemos y empezar y voy a hacer la multiplicación. Una vez grabado esto, ya puedo tener, ya que únicamente la macro me dice que sea por una fila. Y lista la macro, vamos a intentar ejecutarla en las siguientes. Entonces voy a oprimir control S y efectivamente se me ejecuta la macro. Posteriormente vamos a hacer una de referencias absolutas para toda la tabla. Entonces vamos a desactivar el botón de relativas y vamos a empezar pues a grabar una macro para la suma. Entonces esto se va a llamar absoluta, perdón, suma. Esta sí no le va a poner pues abreviación porque necesito ejecutarla únicamente una vez, ya que es para toda la tabla. Entonces le voy a dar en aceptar y empiezo la grabación. Doy clic en la celda donde quiero iniciar para que me grabe dentro del código pues en donde inicio y empiezo. Entonces esta hago la suma y arrastro porque la macro pues es absoluta. Entonces necesito que una vez grabada, pues ejecuten todas las celdas, ya que si la grabara únicamente pues en una, cada vez que le dé ejecutar, se va a aplicar únicamente en esa celda donde la grabé. Esto quiere decir una macro de referencias absolutas. Es importante que no se confundan, voy a tener la grabación de la macro porque ya está lista. Que no se confundan en los ejemplos que vimos de relativas. Aquí nos estamos haciendo referencia, eh, no, no es mal usar la palabra referencia. Aquí estamos diciendo que usamos referencias relativas en la macro, es decir, en el código de la macro. No acá directamente pues en lo que ponemos como la fórmula, eso no tiene nada que ver, sino dentro del código de la macro es relativa si me deja hacerlo en otra celda. Si es absoluta, si siempre se ejecuta en las mismas celdas la macro. Eso es como lo que hay por entender. Vamos a verificar entonces que acá se me ejecute control S, como ya habíamos visto, que es el atajo que le puse, y esta no le puse atajo, entonces vamos a ejecutarla, que es absoluta para la suma. Y efectivamente nuestras macros están funcionando. Algo importante que tenemos que ver es dónde se almacenan, pues está el código, mejor dicho, de lo que les estoy hablando, de que cada paso de estos, nada más lo que les decía, pararme en esta celda es una parte del código. ¿Dónde se está almacenando? Entonces, dentro de la pestaña de programador, podemos ver que la parte de Visual Basic, le damos clic y nos va a abrir. Cada vez que nosotros venimos a guardar una macro, es importante que esté dentro de un módulo, se genera dentro de un módulo. En este caso, pues yo como ya lo había hecho antes, ya tengo módulos creados, pero pues revisando debe estar en el último, que es el módulo 2. Y efectivamente, aquí podemos ver relativa para multiplicación y absoluta para suma. Es la macro que acabamos de crear y este es el código de cada una. Este es el código para la segunda macro que grabamos y este es el código para la primera. Entonces es importante conocer esta parte respecto al código que vamos a estar viendo en las siguientes clases. Y listo, esto sería como nuestro ejemplo. A continuación vamos a ver un poco entonces cómo puedo ligar estas macros que hice a un botón. Vamos a hacer unas nuevas para esta hoja porque dentro del código viendo pues quedó, bueno, el punto es que necesitamos grabar otros, después entenderán porque si revisan el código que es así por defecto. Pero bueno, entonces vamos a grabar otras que sean un botón para multiplicación y una para suma sin referencias relativas. Entonces este botón debe estar desactivado, voy a empezar a grabar la multiplicación. Entonces, le voy a poner botón multi. Se me fueron los dos puntos, quería poner esto, listo. Entonces empiezo a grabar, aquí hago la multiplicación. Y quiero que una vez activada se me haga en todo esto. Detengo la grabación y voy a grabar una para suma, porque nos dice que es un botón para una y una para multiplicación y una para suma. Entonces voy a empezar a grabar la macro. Entonces aquí es botón suma.
empiezo a grabar, le doy clic a la celda para que me la meta en el código y ingreso los valores para la fórmula para que se sume. Arrastro nuevamente, igual lo que les mostré puede ser por fila y para que cuando yo la ejecute cualquier celda me deje, pero en este caso no lo vamos a hacer así, vamos a hacer que una vez ejecutada se haga todo lo de la tabla. Es decir, que si yo la ejecutara acá, pues acá tenemos ¿cuántas filas? Tenemos 8 filas. Si yo la ejecutara acá, digamos la de la suma, me va a buscar la suma entre esta y esta de 8 filas y así. Bueno, vamos a verificar entonces que funcionen y lo vamos a hacer como. Uy, perdón, ahí borré la formulación. Lo vamos a hacer como con un botón. ¿Cómo se añaden los botones que vinculamos a una macro? Es decir, que cuando el usuario le dé clic, se reproduzca la macro, se ejecute. En lugar de entrar acá y ponerle ejecutar, simplemente vamos a tener que oprimir un botón. Esto lo vamos a hacer desde la pestaña de programador en la parte de controles, en insertar. Aquí tenemos varios controles que vamos a ver próximamente, pero por el momento vamos a usar este que se llama botón. Entonces, al añadirlo, vamos a vincular una macro. Entonces, vamos a hacer primero el de la multiplicación. Una grabación de una macro es lo que vamos a vincular como tal. Entonces, aquí, multiplicar, que cuando yo lo oprimo, multiplique. Y vamos a añadir uno para la suma. Entonces, botón, suma, listo. Y cuando yo lo oprimo, ¿qué va a hacer? Va a sumar. No es necesario pues que sea descripción de lo que vayamos a hacer, pero pues es una guía para la persona que lo oprima. Entonces vamos a verificar que se ejecute la macro de multiplicar, efectivamente, y la de sumar, efectivamente. Respecto a esto es importante recalcar que existe una diferencia, digamos, entre la macro como tal y la grabación. Nosotros aquí podemos vincular a cada botón una grabación, pero más de una macro a un botón. ¿A qué me refiero con esto? Dentro del código, una macro es la de multiplicación y otra de suma. Pero entonces podemos hacer una sola macro que haga ambas y vincularla, una sola grabación de macro que haga ambas y vincularla a un botón. Sin embargo, en este momento, como tenemos las dos grabaciones por separado, a un mismo botón no las podemos vincular. O sea, yo podría hacer otra, una tercera grabación, que el paso a paso, vamos a mostrarlo un poco más ilustrativo. Entonces, que el paso a paso de cuando yo grabo la macro, ambas botones, voy a ponerles. Entonces, que en este paso a paso, la macro me multiplique, me haga toda la multiplicación de esta fila y me sume y me haga toda la suma de esta columna, perdón, ahorita dije fila. Y detengo la grabación y vamos a ver que creando entonces un tercer botón, que es ambas. Entonces, le voy a poner a este multiplicar y sumar. Y ejecutándolo, pues pasen ambas cosas, porque se me ejecuta esta última macro que grabé. Y listo. ¿Qué quiere decir esto? Que una vez grabadas, pues solamente a una grabación se puede vincular un solo botón, pero no importa en esa grabación qué tan largo sea el código. Yo puedo hacer muchas cosas dentro de la misma grabación, meterle muchas líneas de código e igual se pueden vincular a un botón. Esta es como la parte de cómo vincular una macro a un botón, una grabación de una macro a un botón. Vamos a pasar un poco a los formularios. ¿Para qué me sirve grabar una macro cuando tengo un formulario? Entonces vamos a hacer de cuenta, con ese reviso de batería. Uy, bueno, tiempo récord. Vamos a hacer de cuenta que yo tengo una tienda y entonces quiero registrar aquí en este formulario que tengo por cada factura, registrarlo en este formulario y que se me pasen los datos a esta base. Entonces, en un inicio, ¿qué tengo que hacer? Pues vincular la suma de las ventas al total de esta base de datos, ¿no? Y digamos que mi primera factura, entonces, ¿qué producto es? Vamos a poner que es una manilla. Entonces, ¿cuánto cuesta una manilla? Pongámosle que 2.000. ¿Cuántas compró en esta factura el cliente? 6. ¿Y quién era el cliente? Adolfo. Listo. Entonces, esta es mi primera factura. Voy a hacer que la macro me pase estos datos a la base y vuelva a quedar en blanco. Entonces, hay varias cositas a tener en cuenta que les voy a ir explicando en la grabación. Entonces, le voy a poner, oh por Dios,
Le voy a poner formulario, ojalá antes de que se me apague, y empiezo a grabar la macro. Entonces, ¿qué voy a hacer? Selecciono los datos con control y voy dando clic pues a la celda que quiero añadir a mi selección. Los copio y voy a poner que en la fila 3, en la celda, empezando por la celda A, por la columna A, es decir, en la A3, se me peguen traspuestos los datos. Entonces le doy clic derecho y acá transponer y listo. Entonces ya se pasaron los primeros datos. ¿Pero qué quiero que me haga? Y que me inserte encima otra fila, porque en la macro que pasó va a quedar grabado que los datos se deben pegar en la fila 3, empezando en la celda A3. Entonces, si yo no hago esto, esta va a seguir siendo esa ubicación y se me va a sobreescribir y sobreescribir. Y no voy a llevar un conteo de lo que estoy metiendo, sino simplemente de la última tanda en la que llené, es decir, de la última factura que pasé. Entonces, por esto le pongo que se añada una fila. Y posteriormente quiero que vuelva acá, selecciono estos y me las borre, que listo, que el formulario se vuelva a borrar. Después de que yo hago eso, puedo detener la grabación. Vamos a verificarlo aplicando lo que acabamos de ver también, que es insertando un botón. Entonces, digamos que no fuera yo la persona, la dueña de la tienda la que llena el formulario, sino que es un cliente, cuando está haciendo su orden, es el mismo quien llena esto. Entonces, el botón podríamos ponerle enviar en ese caso, pero como es para mí, pues le voy a poner pasar datos. Entonces, listo. Ya tenemos el botón, ¿qué vamos a hacer? Entonces, otro producto, un collar que cuesta 5.000 pesos y me compraron 3. ¿Quién me los compró? Vanessa. Entonces, aquí yo ya no tendría que hacer nada, únicamente oprimir el botón que activa mi macro. Y por lo menos aquí podemos verificar desde esta hoja que está en blanco. Y efectivamente aquí están los datos que ingresé y me creó una nueva fila 3 para que pues se siga llenando la base de datos. En este caso, como ven, pues lo primero que yo entro termina siendo lo último y lo más reciente lo de más arriba. ¿Cómo hacer para que sea al revés? Realmente es una parte pues ya más complicada dentro del código, entonces pues lo vamos a ver más adelante. Sin embargo, por el momento pues nos quedamos con esta manera de registrar los datos en la base. Y los invito pues entonces a hacer este ejercicio, pues no es entregable, pero sin embargo pues les sirve mucho para practicar. Pueden hacer un formulario con estos campos para llenar esta base de datos. Entonces, pues nada, que les queda este ejercicio y pasamos a la siguiente clase, que ahora sí, que bueno, creo que en la grabación anterior dije que íbamos a ver para qué servían todos estos botones. Bueno, en la siguiente sí vamos a ver para qué sirven todos estos botones. Entonces, pues nada, chicos, ojalá pues hagan este ejercicio y ya nos vemos en la siguiente grabación.